Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. En el mundo de las iglesias, tal vez el tema recurrente en toda la historia de Occidente sea eh, pues el tema del reparto de la riqueza, la formación de las clases sociales y la tendencia casi imparable y casi naturalizada de generar grupos religiosos con ciertas características económicas. No todas las iglesias son capaces o tienen la capacidad de poder formular una prédica y una práctica en donde el discurso y la práctica misma de la fe sea una constante en términos de la inclusión, ¿no? Normalmente, digamos, la gente tiende, digamos, a establecer diferencias y la diferencia económica es una de las más problemáticas en la medida en que en el mundo religioso pues existen iglesias con claros sesgos económicos y con claras diferencias clasistas, ¿no? El, el asunto, el ideal, la promesa evangélica de generar comunidades de fe donde la inclusión y la minimización e incluso la eliminación de las diferencias en el terreno económico y en el terreno social, pues hasta la fecha sigue siendo una promesa que es muy difícil de cumplir, en donde muy seguramente los principales responsables de que esto continúe como una práctica común en los espacios religiosos sean justamente los líderes religiosos. Hay, sin lugar a dudas, líderes religiosos que tienen un gusto muy, eh, pues muy acentuado por la riqueza y que pues eso les hace buscar no solamente feligresía enriquecida, sino también les hace construir un discurso religioso que hace incluso apología de la riqueza. El ejemplo más notable son estas congregaciones que se conocen como las iglesias de la prosperidad, en donde la riqueza es presentada como una bendición divina, eh, y la pobreza como una suerte de alejamiento, de distancia de Dios, e incluso una manifestación del castigo divino hacia quienes no siguen las enseñanzas evangélicas. Esta enseñanza herética, muy propagada en los círculos y en las iglesias de la prosperidad, pues también se hacen manifiestas, digamos, en las iglesias donde las diferencias económicas suelen ser muy marcadas. Eh, no es común que sectores populares pues se sientan a gusto en estos escenarios donde la opulencia, donde el desprecio por la pobreza e incluso el menosprecio por aquellos que suelen tener vestimenta humilde o tienen o suelen tener una vida austera, eh, esté ausente, ¿no? Es una cuestión que cotidianamente tiene que estar confrontando, digamos, a las vidas de fe. Y el reto no solamente, digamos, en los circuitos religiosos, sino el reto para cualquiera que pretenda ser un promotor o un predicador del evangelio, es justamente lograr una cultura que esté alimentada por cultos que tengan esa capacidad de incluir eh, a quien tiene mucho, pero al mismo tiempo incluir
a quien tiene poco. Y ese reto no es un reto menor, es un reto que exige no solamente reflexión, sino también exige un compromiso por cultivar emociones corporales que permitan justamente aceptar al otro en tanto hermano en la fe y no aceptar al otro en tanto alguien que tiene una economía similar o semejante a la que yo poseo. En consecuencia, pues la, la sesión del día de hoy pues, la vamos a dedicar, digamos, justamente a ejemplificar con algunos ejemplos cómo es que el elemento económico puede pervertir y degenerar a las comunidades de fe. Gracias, César. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos de regreso después de este tiempo de las vacaciones de la Semana Santa del 2024. Hoy nos acompaña Dianita, le damos la bienvenida. Está, como ya lo vieron en la introducción, el profesor César Avendaño. Y bueno, pues el tema lo hemos querido abordar porque de verdad creo que particularmente en nuestro país difícilmente no nos vamos a topar con esa situación, ¿no? De los llamados clasismos, ¿no? De gente que eh, pretende ser diferente a los demás por tener quizás una condición de privilegios o una situación económicamente de más solvencia que otros. Y aunque uno quiera vivir ajeno a ese mundo, pues no va a faltar el escenario o la eventualidad donde por ahí quieran hacerle manifiesto a uno que pues que no somos iguales todos, ¿no? Lo triste para mí, y estábamos en el previo platicando hoy con nuestros compañeros panelistas, pues lo triste es que esto se da en, también en las iglesias, ¿no? Y este, aquí César fue muy amable en su descripción, pero pues hay nombres y apellidos que sí salen aquí a destacarse entre todos, aunque para ser justo con nuestras palabras, quizás no es un tema exclusivo de una iglesia en particular, sino que nos lo podemos encontrar básicamente en cualquier denominación. Yo le invitaría a nuestra audiencia que nos diga en su experiencia dentro de alguna comunidad de fe, si sí o no aquel hermanito que tiene alguna situación económica más solvente, si no el pastor o los líderes de la organización, pues como que le darán siempre un trato un poquito más especial, ¿no? O un trato mejor. La grosería viene, y aquí vamos a platicar con César y con Diana, pues cuando ya esto se establece como un modo de operar, como un modelo, donde abiertamente hablan de que vénganse al concierto, pero acá están los boletos VIP, vamos a hacer nuestro retiro de matrimonios en Cancún, y, y se les ve como que esta proyección de, ¿cómo llamarlo? Un jet set, una vida bonita, una vida totalmente palacio, y pues son espacios de discriminación, al final del día hay que decirlo con todas sus letras. Hoy yo no sé mis compañeros, yo sí quiero poner el dedo porque sobre todo ahorita con eventos como el del eclipse, la guerra allá en Palestina, pues el discurso es potente y el discurso toma como que fuerza por parte del personaje que yo voy a mencionar y de la organización que representa, ¿no? Vamos a hablar de Vida Nueva y pues Armando Alducin y podríamos decir el clan Alducin. ¿Cuál es el tema con esto? Insisto, la iglesia debería ser un espacio donde haya lugar para todos y no debería haber ni existir ni haber llegado a esa perversión de hacer un modelo de iglesias para ricos, donde las actividades, los eventos, las dinámicas
pues siempre tienen que ver pues con temas de dinero, ¿no? Y los propios líderes viven una vida ostentosa, ropa cara, lugares caros, casas caras, viajes caros, como si esto fuera el garante de que son poseedores de la verdad bíblica y como que si esto fuera el reflejo de que Dios les bendice. Y bueno, no quiero abundar más, porque salen a brotar quizás mis resentimientos, pero vamos a darle la palabrita a Diana, porque Dianita también tuvo su encuentro con los de Vida Nueva. Y otros clasistas por ahí, ¿verdad? Y nos vas a platicar. Hola, buenas noches. Bueno, yo solamente tengo como experiencia que fui cuando era niña. Cuando era niña iba a Vida Nueva para el Mundo en Tlanepantla, Estado de México. Y pues para mí como niña era algo muy bonito ir porque habían materiales didácticos, pues yo sentía que en cuanto a la clase de niños, las maestras eran muy amables, pues sí, para mí era bien, ¿no? Pero pues lamentablemente para mis papás no fue así. Provenientes de una colonia pues muy pobre, de bajos recursos, hacíamos casi, yo creo que 2 horas, hora y media para llegar allá, como 2 horas, yo creo, sí, 2 horas, 2 horas y media, y pues eran varios transportes, ¿no? Metro, camión, y pues ellos, con los pocos recursos que tenían, era que pues también destinaban algo para el domingo, ¿no? Para poder asistir. Y pues la convivencia para ellos era muy complicada debido a que pues los escasos recursos no permitían quizá como ir a la casa de alguien más y aportar algo, ¿no? Llevar algo como lo que ellos llevaban, quizá comida pues más abundante, siendo que pues para nosotros era pues muy complicado ya tan solo el día a día, ¿no? Y es algo muy triste porque pues claro que los demás esperan que tú diezmes, que tú des algo también, ¿no? No es como, bueno, quizá yo tengo ciertas oportunidades que tú no tienes para salir adelante, pues te voy a compartir como parte de esta comunidad, ¿no? Entonces creo que desde ahí empieza como un rezago, una discriminación hacia quien no puede convivir de esa manera, ¿no? Y pues sí, como lo decía Roberto, no solamente lo viví ahí, sino en diferentes iglesias. Igual las personas que nos escuchan quizá tengan historias, ¿no? Como muy interesantes acerca de cómo han vivido este tipo de discriminación, sobre todo en la parte económica, que pues claramente, o pues sí, en la mayoría de iglesias, los pastores son personas que perciben sueldos altos porque son ellos, ¿no? Como ahorita lo comentaban. En cambio, a lo mejor la gente de la alabanza, pues no percibe un sueldo tampoco, o en muy pocos casos, la gente que lava los baños, la gente que va a acomodar, la gente que va a pintar, o sea, son voluntarios, ¿no? Pero las demás personas no tienen ese derecho a recibir un sueldo del diezmo, sino solamente el pastor. Y esto es terrible porque también, pues es como, a mí me eligió Dios, a mí me llamó, yo sí puedo vivir de eso, pero tú no. O sea, aunque tú des tu tiempo sirviendo, tú no tienes derecho a esto. Y bueno, la cosa es que creo que más allá del servicio, lo que uno busca en una comunidad es eso, o sea, en una iglesia es comunidad. Y pues si también te encuentras con lo mismo que encuentras en tu trabajo, con lo mismo que encuentras a lo mejor en tu universidad, ¿no? O en cualquier lugar, pues está terrible porque dices, por lo menos en la universidad, a lo mejor no, el grupito que me discrimina no está alardeando de que es diferente, de que trae un mensaje de esperanza, de que Dios le cambió la vida, no está diciendo eso, ¿no? Entonces es congruente a lo mejor
con el hecho de discriminar a alguien. Pero en la iglesia, pues se da otro mensaje, ¿no? Uno se dice seguidor de Jesús y pues sí, es muy lamentable como soy seguidor de Jesús, a lo mejor cuando preparo un tema para predicar y se oye muy bonito, muy esperanzador, hablo de la gracia o de lo que sea, pero ya en la práctica no lo llevo a cabo con mi prójimo, que era lo que Jesús también decía, ¿no? Entonces creo que es algo terrible porque uno busca un lugar de descanso en la iglesia, a lo mejor pues sí, como esta cercanía con Dios o con las demás personas y crees que te van a tratar de manera diferente y no es así. O sea, termina uno siendo igual tratado de acuerdo con los recursos que uno tiene. Y creo que también no solamente económicos, sino a lo mejor el tiempo, ¿no? Si a lo mejor tú no tienes dinero, pero das un montón de tu tiempo, si a lo mejor dejas a tu familia de lado y dices, es que la iglesia es lo primero para mí y ahí voy a estar pegado todo el tiempo trabajándoles de a gratis y todo, pues creo que también te podrían considerar como parte para la convivencia, pero al final estás dando algo y, y bueno, a lo mejor no se trata de, ay, no, no hay que dar, sí, pero es más como este rollo de la discriminación, o sea, del clasismo también, de tú tienes bajos recursos y hay iglesias donde no puedes acceder, o sea, quizás sí puedes ir, pero ya en una convivencia más profunda, pues a lo mejor si tú no tienes recursos, tu lugar en esa iglesia no va a ser en la casa del pastor, no va a ser ir a comer con él el fin de semana, o sea, va a ser quedarte en la iglesia a limpiar las bancas o a hacer un tipo de estas actividades, a limpiar los baños, porque tú no puedes acceder a eso, ¿no? Entonces, pues sí, está terrible, ¿no? Y pues bueno, ese es como mi comentario ahorita. Gracias, Dianita. Pues es que alguien tiene que limpiar el templo, lavar los baños, barrer, este, al final la voluntad de Dios es que pues haya ricos y haya pobres, quizás, ¿no? No sé. No, estoy. A ver, profe César, ilústranos. No es esto realmente un rollo así como que muy anticristiano, como que rompe pues con la esencia del mensaje del cristianismo. Este, ¿Será válido que hay iglesias donde se le diga al rico bienvenido, pero no se le invite una solidaridad? Alguno pudiera decir, bueno, es que es el trabajo del pastor y es digno de que se le dé esta suerte de honores por medio de un ingreso muy conveniente, pero, pero la realidad, y Dianita quizás aquí me podrá desmentir si yo me estoy equivocando, cuando hay una necesidad, una oportunidad para ser solidarios con alguien. Imagínate, Dianita, alguien necesitado que llega y les dice, oigan, es que mi trasplante de córnea no me alcanza para cubrir el costo de la operación. Tampoco le dicen aquí, te vamos a ayudar, aquí va a estar, tampoco le dicen, o tú sí, no, No, creo que lo más común es decir voy a orar por ti, ¿no? Como si eso ya. oremos por ti, hermano, y vas a ver que Dios provee, como me proveyó mi jet privado, seguramente a ti te dará lo de tu operación. César, ilústranos qué onda con esto y por qué, bueno, somos un país así como que le gusta este rollo de identificarse con ciertos modelos ligados al éxito, ligados a la bendición, qué sé yo, pero que al final del día pues crean barreras, ¿no? Sociales y nos desintegran, nos polarizan, etcétera. Te escuchamos, profe. Bueno, hay una problemática de fondo que de un lado tiene matices teóricos y de otro lado, pues es, digamos, un
un dato sociohistórico, eh, y que es, digamos, el asunto de la distribución de la riqueza. No es la prédica evangélica una prédica que pondere, digamos, la distribución equitativa de la riqueza. Eh, con excepción hecha, digamos, en estas prédicas evangélicas que suelen estar vinculadas, digamos, a estas lógicas emancipatorias. En general, digamos, la prédica evangélica es una prédica evangélica que permanentemente está en disputa por tomar distancia de las lógicas ideológicas economicistas que más o menos van permeando a las sociedades en Occidente. Y eso, evidentemente, digamos, tensa mucho el tipo de práctica de fe que se van desarrollando y se van gestando. O sea, no resulta extraño el vínculo entre el liberalismo y prédica evangélica. Eh, y ahí, digamos, el discurso de la libertad, el discurso del trabajo, el discurso del esfuerzo personal, el discurso de la producción de riqueza como una cosa que resulta y que es efecto de un esfuerzo individual, pues son prédicas muy comunes, ¿no? Eh, pero también en el territorio occidental, pues han hecho o se han hecho presentes esas prédicas que justamente se vincularon con estos marcos teóricos e interpretativos que suponen que la riqueza no necesariamente es producto del esfuerzo personal, sino es producto de una distribución inequitativa gestada a la luz, digamos, del despojo del prójimo, ¿no? Y me refiero básicamente, digamos, a estas reflexiones teológicas que van construyéndose en torno, digamos, a estas lógicas liberacionistas que justamente si una cosa defienden, y ahí está su virtud, es que la pobreza no es resultado de, pues, de un castigo divino, sino la pobreza es resultado de una distribución inequitativa gestada a lo largo de muchas décadas o a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y gestadas también a la luz de lógicas de conquista y lógicas de despojo. ¿En dónde poner el énfasis, digamos, evangélico? Porque yo creo que ahí está ciertamente, digamos, el conflicto entre aquellos pastores que han optado, digamos, por una pastoral cercana a los pobres y aquellos líderes religiosos que han optado por una pastoral cercana a los grupos sociales clase medieros o incluso a los grupos sociales de clases altas, ¿no? Y que por supuesto van como acomodando y van haciendo los ajustes teológicos necesarios como para que las prédicas no sean confrontativas o por lo menos no atenten, digamos, contra el, pues sí, el sentido, digamos, el sentido histórico-social que da cuenta de cómo se acumula riqueza en ciertos sectores sociales, ¿no? Eh, en consecuencia, digamos, el tema sobre la riqueza, pues siempre resulta un tema incómodo. De hecho, la observación que Jesús hacía en términos de que era mucho más difícil que un rico entrara al reino de los cielos, a que un camello pasara por el ojo de una aguja, pues ilustra mucho, digamos, como esta permanente tensión entre lo que significa el reto de la fe y el tipo de vida que provee la fe en términos, digamos, de hacer sensibles los corazones, hacerlos solidarios, hermanarlos, digamos, con la necesidad del prójimo, vincularlos con la necesidad colectiva, así como lo plantea la epístola a los romanos, y darle un sesgo espiritual justamente, digamos,
a la carencia material, o sea, entender, digamos, que el ser espiritual es en principio un ser profundamente material y es una de las cosas que pocas veces se promueven, se reflexionan y se predican en los púlpitos donde, donde se afirma, digamos, tener la fe evangélica, ¿no? Eh, Porque hay muchos que piensan que justamente esta posición es muy herética. Eh, Plantear que el Espíritu Santo, si un interés tiene eh, sobre todos los demás intereses, es justamente la condición material del creyente. A mucha gente le resulta inconcebible o le resulta una desviación en la fe, pero yo creo, digamos, que pues allí el reto es acercarse otra vez al pensamiento paulino y volver a leer la teología paulina con otros ojos. Y no solamente con otros ojos, sino con otra lógica, es decir, con una lógica que justamente recupere el sentido que el apóstol Pablo le daba pues sí, al orden de lo material en la producción de vidas espirituales, ¿no? Y ahí yo creo que hay como pues un acomodo muy vinculado, digamos, a los intereses de los pastores, ¿no? O sea, pastores que suelen pastorear en espacios de riqueza, pues suelen ser pastores que tienen mucho problema para preparar sermones que justamente sensibilicen al enriquecido para tener, digamos, una inclinación mucho más solidaria hacia quien menos tiene. Y también, pues, el problema que hay, digamos, entre quienes pastorean grupos empobrecidos es justamente dimensionar cómo la pobreza puede potenciar comunidades de fe que evidentemente son mucho más solidarias que las otras, no por la pobreza económica en la que viven, sino por la sensibilidad espiritual que es posible desarrollar, digamos, entre hermanos que padecen cotidianamente la necesidad económica, ¿no? Pero sigue siendo un tema, o sea, un tema que evidentemente no satisface a todos, y es un tema que polariza mucho, pero que sobre todo, todas las cosas, es un tema que ideologiza mucho la práctica evangélica. Y yo creo que ahí está, digamos, el reto mayor de esta discusión. Claro, César, hambre de Dios y hambre de pan no, diría ahí por ahí una de las máximas. César, bueno, antes de volver ahí con Dianita, hay algo que llaman el principio Mateo. Yo creo que lo has escuchado. Al que tiene poco, al que tiene mucho se le dará más, al que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado. Otro fenómeno que generan estas iglesias, claro, que son espectaculares, en sus montajes que hacen durante los cultos, son muy llamativos, Diana lo refería ahí en el previo, cómo pues sí, disponen de materiales didácticos para los niños, tienen otros alcances que los mismos recursos, salen en la tele, este, la otra realidad es que se comen a las iglesias pequeñitas, o sea, tú quieres tener tu comunidad y ir manejando y creciendo la solidaridad, los invitan los deslumbra, ¿no? Entonces, en tu análisis, ¿por qué tenemos ahora sí que cumpliéndose este principio Mateo, donde a lo mejor a la gente uno le quisiera dar, valga la expresión, otros valores, otra perspectiva, otra lectura, pero termina esta lectura pervertida, desigual, que ensalza, pues lo que he dicho yo en otras transmisiones, ¿no? Creo que el mayor éxito del capitalismo ha sido que los oprimidos defiendan y aplaudan a sus opresores. Entonces, eh,
se va nuestro hermanito de clase proletaria y les aplaude y les celebra, ay, si el pastor se fue a Europa, ay, o sea, ¿por qué se da también este principio Mateo acá? Sí, yo creo que no habría que olvidar, este, pues la analítica que propuso Jean de Bro, el estridentista que publicó un libro que justo lleva el título de La social espectáculo, que es además una analítica bastante fina y que sigue siendo una lectura bastante pertinente para la época que vivimos. La tesis es muy sencilla, el capitalismo es una expresión socioeconómica que pondera y pone por delante la espectacularidad de la vida, o en otras palabras, transforma todos los elementos de la existencia humana en un espectáculo. Y en ese sentido, vuelve, digamos, a las multitudes, vuelve, en este caso, a las masas de feligreses, las vuelve en espectadoras, pero además en espectadoras que están permanentemente demandando el espectáculo en turno, ¿no? ¿Quién es el pastor del momento? ¿Quién es el predicador del momento? ¿Quién es el evangelista del momento? ¿Quién dirige la iglesia más cercana a la sana doctrina, entre comillas, del momento? Y entonces lo que hacen de estos pastores y de estas comunidades, pues es justamente como una suerte de actores que son colocados en el centro del escenario para que los demás se asuman como espectadores. Y en ese sentido son espectadores que por el solo hecho de ser voyeristas, de estar en una actitud contemplativa en la vida, pues lo que va fortaleciendo justamente es esta espectacularidad. Y la fe no está ajena a eso, o sea, la fe yo creo que si una de las cosas que más ha caracterizado a las comunidades de fe es justamente el crecimiento de las mega iglesias, y las mega iglesias, si algo les caracteriza, es justamente como la espectacularidad del culto mismo, ¿no? El pastor se convierte, digamos, en un actor, pero en un actor que convoca multitudes y que esas multitudes deben ser pues atendidas en esa necesidad de mostrar un espectáculo posible. No el énfasis en la vida y en la vivencia cotidiana de los feligreses, sino el énfasis puesto en una vida ajena, pero potencialmente alcanzable, ¿no? O potencialmente por lo menos prometida. Y entonces, pues el teatro de la fe, eh, o este escenario teatralizado, donde las promesas desfilan, sin que las promesas estén permanentemente interpelando, digamos, la vida cotidiana pues, de quienes dicen creer, ¿no? Entonces, estas comunidades de fe del espectáculo, pues evidentemente contrastan con aquellas comunidades de fe que algunos analistas han descrito como las comunidades de fe humildes, austeras, que sí se plantean como un horizonte posible el análisis cotidiano de la práctica de cada congregante, y en donde lo que es motivo de oración o es motivo de la prédica o es motivo del análisis bíblico es justamente las, por los retos cotidianos que enfrenta el obrero, que enfrenta la ama de casa, que enfrenta el adolescente en el barrio, etcétera, ¿no? Y que no están o se niegan, o que son como de fe que se niegan a trasladar su práctica de fe a estos escenarios de espectacularidad.
Sí existen esas comunidades de fe, posiblemente opacadas, digamos, por la presencia de estas mega iglesias que son promotoras del espectáculo, pero de que existen esas comunidades de fe, sí existen y me parece que son las comunidades de fe que contienen la potencia transformadora de la sociedad. A lo mejor el pequeño detalle es que pues resultan tan invisibilizadas por la inercia y la fuerza mediática de las otras, que suelen, digamos, no ser atendidas o suelen no ser, digamos, motivo de atención en términos de la potencia que contienen, ¿no? Pero de que existen, ahí están, ¿no? Ahí andan todavía. Muchas gracias, César. Dianita, pues otro aspecto que vamos a abordar es este uso pues abusivo, al por mayor, a granel, de lo que en teología conocemos como la escatología. Por ahí uno de nuestros maestros, Palomino, le llamaba la escatoficción, que envuelve doctrinas y enseñanzas, permítanme decirlo, como, no como el poseedor de la verdad, ni el gran teólogo, ni mucho menos, pero como alguien que estuvo ahí cercano a esos temas, pues son doctrinas o pensamientos medios venenosos, porque te distancian de realidades, ni siquiera te acercan, por ejemplo, hablando de temas del fin del mundo, ni siquiera te acercan a ondas ecológicas, ¿no? Digamos, bueno, se va a acabar el mundo, pero pues busquemos que no se acabe el agua, etcétera, ¿no? Eh, y por ejemplo, el otro pensamiento muy ligado a esto es el dispensacionalismo, que te habla como que de las épocas en esta idea de que Dios tiene como que épocas y que va marcando el final de distintas épocas. Y otro que hemos abordado en nuestro video, que por ahí anda en el canal y en la página de Facebook, que es el sionismo, donde todo lo que suceda por allá en Medio Oriente, pues está ligado otra vez con esta idea de que ya viene el rapto, la iglesia se va, se viene la gran tribulación, y este personaje, Alducin, y el clan en sí, pues explota mucho esta idea, explota mucho esta forma de pensamiento. Es más, hace desayunos donde te cobran por ir a desayunar, y escucharte un rollo, bastante mamuco, perdónenme la expresión, y así sin miedo al éxito, ¿no? Se avienta y dice, no, aquí, el temblor fulano estaba ya vaticinado y predicho en el Apocalipsis perdónenme la expresión, puras mamencias, ¿no? Rollos como que nos desentienden de la realidad precisa de hoy, el análisis realmente puntual o pertinente, y que nos llevan como que una evasión de la realidad, pero también como que alimenta un morbo, y la gente, como que esto es un imán muy poderoso, ¿no? Pero, a ver, platícanos tu perspectiva de este rollo escatológico, de esta escatoficción que el clan Alducin pues explota bastante bien. Sí, pues creo que eh, cuando yo iba, que era niña, pues para mí era terrible eso. Era como ver estas películas de dejados atrás, donde viene Jesús y la gente se va, bueno, una se va, otra se queda y la ropa ahí se queda dobladita, ¿no? Me acuerdo mucho de esas películas que me ponían, pero realmente, o sea, platicando con gente de mi edad que igual estuvo en iglesias, o sea, sí era algo traumático. Llegaba uno a la casa de la primaria o de la secundaria y decía, ay, mis papás no están, ya vino Jesús y me dejó, ¿no? Sí, de verdad que todavía nos da risa cuando platico con amigos de mi edad, ¿no? Y es algo que genera gran temor. Todavía ahora que fue el eclipse, mi suegra nos envía un video, ¿no? Donde hablaba de cómo el apocalipsis ya había ya se había escrito ahí del eclipse que pasó y que no sé qué tanto iba a pasar y así, ¿no? Entonces creo que son cosas que realmente afectan a las personas y aunque ahora ya lo veo así
con risa, no, o sea, uno lo vive con miedo. Y también el pensar en el final de los tiempos, que es algo que siempre dicen, ¿no? Ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Ahora sí, pasa una guerra y todavía más. Ya estamos en los últimos tiempos, ya va a venir Jesús. Y ese temor también te hace quedarte en la iglesia, o sea, aunque veas cosas que a lo mejor no te gustan o que dices, no creo que Jesús, si estuviera aquí, él diera esta orden, ¿no? O se comportara a lo mejor como el pastor lo hace, o que le diera este tipo de autoridad para decir sandeces al pastor. Creo que también el hablar tanto de este tipo de temas, sí te hace quedarte, porque dices, no, pues qué va a pasar y si es verdad o no es verdad, pues muchas personas tienen miedo. Y al final, pues mejor se quedan, ¿no? Porque creen que lo que esta persona está comentando es una interpretación, pues, fidedigna de lo que se supone que dice la Biblia. Pero también es jugar mucho con el control que puedes tener a través de la interpretación para, pues sí, para tener a las personas ahí y más personas, pues significa más dinero. Ni siquiera es como, ay, la gran comisión, para que las personas se salven del castigo eterno. Yo qué sé, o sea, pues es el dinero, ¿no? Es el negocio que estos pastores pueden tener ahí. Y pues yo supongo que también es parte de su narcisismo, de, ay, mira, yo dije esto y yo fui el que interpretó esto, yo fui eh, el que les enseñó tal cosa y la gente lo está creyendo. Creo que eso es lo que pienso. Gracias, Diana. Pues cerramos contigo, César. Quisiera, antes de que tomes la palabra, pues sí, hacerle el énfasis a la gente, aunque pues luchamos ahí con una contienda un poco desproporcionada, porque pues no gozamos de toda la publicidad y la fama de estos merolicos, pero pues si leemos bien la Biblia, la venida del Señor es causa de gozo, no de miedo, ¿no? Quédense como que con eso mucho en su mente. Y César, pues, ¿qué palabras les pudieras dirigir a nuestra audiencia que pues les pueda vacunar un poco de todos estos choros de escatoficción, donde pues, hacen una interpretación bastante fuera de las reglas, inclusive de la buena hermenéutica, y hacen de un texto un libro profético cuando quizás no necesariamente la intención del autor era darle ese carácter, ¿no? Porque si es como decía Diana, si es algo que siembra terror y pánico, aunque si lo pensamos bien, al final el mundo pues, se acaba, diariamente se le acaba a las personas que pues fallecen, se les acabó el mundo, y quizás el mundo todavía le quedan muchos siglos, y más bien valdría ponernos a pensar en condiciones de sustentabilidad ecológicas, que también es un tema que te agrada mucho, César, pero pues te escuchamos atentamente. Pues primero no olvidar que la apocalíptica siempre tuvo una vinculación íntima con el mesianismo y también con las místicas en cada etapa de Occidente, ¿no? Esta vinculación íntima, pues evidentemente no debiera hacernos olvidar que hay pues una relación muy estrecha entre los momentos en los que aparece justamente la literatura apocalíptica y la literatura mesiánica y por supuesto las expresiones místicas con condiciones muy concretitas, o sea, es una literatura
que aparece justo en el momento en el que los pueblos productores de esta literatura están siendo sojuzgados por imperios y están no solamente siendo sojuzgados, sino están siendo acosados por una serie de lógicas culturales que son contrarios a la esencia de esos pueblos. En ese sentido, yo creo que lo que vale la pena recuperar, tanto de la apocalíptica como del mesianismo, y por supuesto de las místicas que se desarrollan en cada grupo religioso, pues es el hecho de que pues vale la pena distinguir entre lo que son los discursos ideológicos que sostienen las condiciones de existencia y la presencia de esa literatura que tenía una pretensión muy clara, que era justamente la modificación, la transformación de las condiciones de existencia. Y en ese sentido, la apocalíptica, el mesianismo y el misticismo son fuentes fundamentalmente de esperanza y son fuente que alimenta, digamos, la idea que va apareciendo sobre todo en los evangelios, la idea del reino de Dios, ¿no? Que es un reino de Dios que, como ya lo ha mencionado Roberto, pues es un reino de Dios que apela al gozo, apela a la eliminación del dolor, apela a la eliminación de la lucha por intereses, pero sobre todo apela a la armonía y a la armonía de cada quien. Eh, y ahí, pues lo que yo tendría que decir para cerrar el programa de esta noche es, pues que la apocalíptica, el mesianismo y el misticismo contenido en el texto bíblico, pues básicamente son una invitación a recomponer la armonía entre los hombres y a recomponer la armonía entre los hombres y el orden creado por Dios. Con eso yo cerraría. Muchas gracias, César. Pues no agotamos el tema, pero sí nuestro tiempo. Queremos agradecerle mucho a la amable atención que prestan a esta transmisión. Le seguimos invitando a visitarnos en la página Clínica de la Fe y también en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Pues sobre todo, no es que piensen como nosotros, ¿verdad? Ya nos causaría mucha alegría, pues que se pongan a pensar y eso creo que ayudaría mucho a que la comunidad donde están o donde dejaron de estar, pues pudieran generarse inercias de cambio, un cambio positivo, ¿no? Sigo afirmando que pues la verdad es algo a la que nos acercamos más a través de la duda, la interrogante, que a través de la certeza. Y, y estos movimientos que hemos charlado hoy, concretamente Vida Nueva y el clan Alducin, pues hablan como que con mucha certeza, pero valdría la pena cuestionarnos esa certeza con la que hablan, porque quizás más que acercarnos a la verdad, nos están distanciando de ella. Les mandamos un gran abrazo y pues seguimos por aquí viéndonos y saludándonos. Que estén muy bien.